El debate. Bueno, pues seguimos aquí en Sospechosos Habituales en nuestro especial musical y ahora vamos a dar paso ya a nuestra sección de debate y hoy me gustaría que habláramos sobre el repentino éxito de los concursantes de OT y lo rápido también que caen en el olvido. Y creo que esto es un claro ejemplo de cómo la televisión tiene esa capacidad de elevar a una persona casi hasta la gloria para después dejar que ni siquiera nos acordemos de ella. Y es algo parecido también creo a lo que pasa con los personajes del corazón. Pero bueno, en este caso creo que es más duro porque se trata de jóvenes que luchan por un sueño que es conseguir la fama cantando y que creen que un concurso televisivo como es OT les va a beneficiar. Pero bueno, ¿vosotros creéis que es así realmente, que les beneficia? Bueno, y sobre todo esto me gustaría que habláramos hoy, pero antes tenemos que dar la bienvenida a nuestro sospechoso más querido. Sospechosos y sospechosas, con todos vosotros... Bosco Palacio. Buenas noches, Bosco. Hola, buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo estáis? noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Pues bien, con un poco de sueño ya, como siempre. No dormís anoche, ¿no? Tampoco. Pero es que madrugamos mucho nosotros, que trabajamos más. Claro, eso es verdad. Oye, nosotros también madrugamos, ¿eh? Vale. Bueno, y Pero Bosco, ¿qué eso, te parece el tema que estamos comentando hoy? Eso me refería más que los triunfitos, que llegan ahí a besar el santo, ¿no? Claro que sí. Entonces yo creo que los de la primera temporada, como si fuera una serie de televisión, porque al fin y al cabo tienen contratos como actores, ¿no? Sí. Con la productora. Entonces en la primera temporada sí que es verdad que está ese concepto de ser vírgenes, como tenían los concursantes de Gran Hermano, ¿no? Sí. Que no sabes a lo que te expones realmente. Y también han sido las temporadas que han sido el verdadero boom. Es decir, que si ahora quedan triunfitos pues en el fracaso o en el olvido, pues nadie le da mayor importancia, ¿no? Es que es Pero curioso que la gente recuerda más a los concursantes de la primera edición, que hace más años, que a los de hace 2 o 3. totalmente, De hecho, de la incluso última los que no edición, han vuelto claro. a hacer nada. Sí. De la última edición yo no conozco a nadie. La gente se pregunta, bueno, pues quizá porque no lo viste, pero creo que algunos de ellos, pues Samuel y Patricia, por ejemplo, yo los Hombre, conozco eso sí, porque claro, fueron sí. a lo de Sí, Eurovisión, nosotros ¿no? los conocemos porque los entrevistamos, pero antes de eso tampoco los conocíamos mucho. Pero fíjate, Javián, Mireia, Naim, Sí. que ya cuando dices estos nombres que no han tenido más que un disco en el mercado o 3 meses de éxito, pues Sí. sabes perfectamente que son triunfitos de la primera edición, ¿no? ¿Y vosotros creéis que esta gente que tiene el sueño de poder grabar un disco, de ser famoso y tener una carrera discográfica, es bueno que participe en esta serie de programas? Bueno, en OT, principalmente. No, es que eso de que tener un sueño subvencionado por una productora o un canal de televisión es negativo. O sea, lo que se ha hecho en España con Operación Triunfo es importar el sueño americano y además lo hemos hecho de la peor manera posible, no a través del cine, a través de la ficción, que siempre puede quedar ahí una crítica de que el llegar ahí tampoco es demasiado positivo, ¿no? Sino a través de televisión y patrocinado por el BBVA, con cuentas jóvenes, o sea, de la peor manera. Yo creo que es un error, porque al igual que algunos de los primeros concursantes, como comentabais cuando entrevisté yo a Naim Thomas, a la madre de Naim, al autor que en aquel momento intentó publicar un libro que se llamaba Ote, la cara oculta, Wim Jamison, y que con mucho dinero de por medio fue retenido judicialmente por la productora. Bueno, ¿Y cuéntanos qué un poquito qué contaba, porque este libro? mucha gente no sabe de qué va. Bueno, pues ese libro no se llegó a publicar, pero gracias a las noticias y a la repercusión que tuvo el hecho de que la productora paralizase esa publicación, él escribió otro libro que se llamaba O te callas o te callo, ya cuando estaba avanzado el concurso, en la tercera edición, y muchos de esos concursantes se atrevieron a hablar, ¿no? Y a decir lo que les estaba pasando en su edición. Pues contaba que tanto dentro como fuera de la academia muchos concursantes habían sido ninguneados descaradamente a favor de otros. Es decir, que tú puedes sacar al mercado 5 carreras que sean un éxito, pero si sacas 14 con la misma productora, te tienes que hacer la competencia a ti mismo. Claro, es que en la primera edición hay que recordar que los 16 concursantes sacaron un disco al mercado y en la segunda todos, excepto Enrique Anaut, al que desde aquí le hacemos honor cada semana poniendo su canción de María José, Sí. todos también sacaron disco. Por cierto, descubrí a Enrique Anaut
cantan haciéndole los coros a Coral Segovia. Sí, sí, sí. ¿Os disteis cuenta? Sí, yo me di cuenta. Y también en esto nuevo que se lleva ahora de ponerse a bailar en los supermercados para promocionar series y cosas, en Ikea hubo, eso no me acuerdo cómo se llama esto, un Sí, no me acuerdo flash move o algo así. Sí. Y Enrique Anaut estaba allí bailando también. Se ve que le va bien al chico. Están todos música con María José. Que tengo que decir que le propuse entrar en directo para hacer una entrevista y no quiso participar. Estaría danzando por cualquier prica. Bueno, da igual. El caso es que, sobre todo en la primera edición, algunos concursantes quedaron muy descontentos porque, claro, veían como las carreras de Rosa, de Bustamante, de Bisbal y de Chenoa iban para arriba y los contratos que ellos mismos habían firmado pues no cumplían lo que tenían previsto, ¿no? Entonces no podían ni salir a dar conciertos, ni se les reconocían los derechos de las canciones, porque algunas de las canciones que compusieron en la academia, Mi música es tu voz y canciones de ese estilo, eran los derechos de los propios triunfitos. Creo que la compusieron puede ser Naim y Juan. Y Juan Camus. Sí, lo habían hecho. Bueno, pues al final no sé si de todo lo que se llevaba la productora con su trabajo, con sus conciertos y demás, veían un 5%, una cosa así. Entonces eran situaciones en aquel momento muy alarmantes porque influía mucho sobre todo el factor psicológico, ¿no? Estaban apoyados por grandes grupos de fans, que ya había movimiento a través de internet y veían como los otros pues tenían tropecientos y tropecientos más, iban sumando en función de la publicidad que las productoras daban a su carrera. Los otros cuando llegaron, que los de las siguientes ediciones, pues un poco ya sabían a lo que se enfrentaban y sobre todo ya desde que lo pidió Telecinco y acabaron convirtiendo pues hasta los propios castings en una manera de reírse un poco también, como el factor X, ¿no? De la gente que quiere llegar ahí. Sí, ponte el Pero cinturón, relájate. Yo también sufrí amenazas por parte de Yes Music cuando empecé a publicar en Electroduende, porque di mucha cobertura a Wayne Jamison y como él estaba retenido su libro, le habían retenido el libro a él judicialmente, pues el único que sacaba información en ese momento era yo a través del blog. ¿Y qué te dijeron? Y pues recibí una carta amenazante en la redacción diciendo, bueno, con palabras no amenazantes barriobajeras, sino un lenguaje de abogados, que por favor me abstuviese de seguir comentando cosas que no estaban permitidas judicialmente todavía, si no quería pues verme en conflictos. ¿Y lo hiciste? No. No, porque, hombre, me asesoré un poco. Entonces, claro, tendrían que haber iniciado un procedimiento que contra mí no se podía hacer nada, pues porque primero estaba la libertad de prensa y yo no estaba desvelando nada del contenido del libro, que aunque conocía partes, pues era eso lo que no se podía comentar, no otro tipo de cosas como entrevistar a la madre de un concursante, como entrevistar a May y Sabali, que eran concursantes de La Casa de tu Vida, y aunque no fuera en el sentido de Operación Triunfo, de carreras discográficas, reality, igualmente. Claro, era un reality que también era de una productora amiga, que era Zeppelin, y también contaban pues barbaridades, ¿no? Que en ese momento no se sabía. Y además era el momento en el que podían hablar, porque por contrato tenían que permanecer 2 años en silencio, entonces no podían desvelar ni los sueldos que cobraban diarios. Claro, ni podían tomar las riendas de su carrera, porque si ellos querían ponerse a hacer un disco distinto con otra discográfica, tenían que contar con la aprobación de la organización de Operación Triunfo para poder hacer todo esto. Sí, y luego ningún medio de comunicación les daba voz. Claro. Al resto de televisiones no es como pasa ahora con Belén Esteban, ¿no? Que aunque esté trabajando en un canal, hablar de Belén Esteban es sinónimo de éxito. En aquel entonces, tanto Triunfitos como Grandes Hermanos, como concursantes de La Casa de tu Vida, pues pertenecían o a Telecinco, los de los otros realities, o a Televisión Española, los de Uno, ¿no? Entonces no podían salir contando lo que había ahí, lo que había ahí detrás. Y a través de internet pues fuimos sacando bastantes cosas, pero sobre todo era a través de entrevistas a los concursantes, y contaban pues los descontentos con la productora, las putadas que les habían hecho dentro de los realities, incluso otros concursantes que, por ejemplo, May y Sabali, recuerdo que llegaron a denunciar a la productora y ganaron varios juicios pues por los contratos abusivos que tenían, por el maltrato casi físico que llegaron a vivir en la casa. Sí, porque no sé si recordáis que toda la casa del primer La Casa de tu Vida se puso en contra de esta pareja catalana.
incluso tuvieron que cambiar las camas, separarse de habitación, había gritos de Juan y Tami, que eran los góticos satánicos estos, contra ellos, y a mí me llegaron los brutos de esos programas y había una violencia bestial, incluso en algunos